sin lugar a dudas, todos le sirvieron al Señor. ¿Sí o no? Estamos convencidos de eso, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver otra familia, hermanos, que fue restaurada por el Señor. Restaurados los hijos, tal vez no papá y mamá, porque María siempre andaba con él, estaba donde quiera con él, porque era su hijo. ¿Cómo no? Aunque fue engendrado por obra del Espíritu Santo, ella sintió los dolores del parto. Ella lo tuvo en su vientre 9 meses, ¿verdad? Pero qué tremendo, los hijos pasaron, hermano, largos años sin creer y aún dándose cuenta de las maravillas, de los milagros que él hacía. Pero lo lindo es que al final de cuentas se convirtieron a él y le sirvieron al Señor. Amén. Entonces ahí podemos ver ya una en el Nuevo Testamento. Vamos a ver una más, y esta va a ser la familia de Cornelio. Amén. Vayamos, hermanos, a Hechos, capítulo número 10. Solamente vamos a poner como unas 3 familias como ejemplos, hermanos, y luego vamos a entrar, hermanos, la misma enseñanza, caminando a ver el desarrollo de los hijos, porque obvio, en un matrimonio, en una familia, hermano, cuando Dios forma el matrimonio, es para eso, para que fructifiquen, ¿verdad? Porque ese fue el mandamiento de Dios: fructificar y henchir la tierra, ¿verdad? Sojuzgarla, ¿verdad? Entonces, hermano, es necesario que en un matrimonio haya hijos, porque vamos a ver que es una bendición que viene de parte del Señor. Capítulo 10 de Hechos, ¿lo tiene? Amén. Mire lo que dice el verso número 1. Vamos a leer del 1 al 6. Primeramente, es un capítulo muy largo, este capítulo número 10, que tiene 48 versos, pero vamos a leer nada más unos. Sobre todo la conversión de esta familia. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Aquel hombre era un centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Al hablar de toda su casa es que toda la familia tenía temor de Dios. La esposa, los hijos, pero no conocían a Dios. Eso es lo más lindo de esta familia, que sin conocer, nada más de oídas, habían oído hablar de ese Dios y tenían temor de Dios. Y hermano, cómo Dios, hermano, miró el corazón de aquel hombre y de la familia que aún quedó, eso esculpido en la palabra del Señor. O sea, hermano, que Dios hace como Él quiere. Porque también la Escritura dice que Él no escucha a los pecadores, solo si alguno es temeroso de Dios. Y este hombre era temeroso de Dios, ¿verdad? Entonces dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él oraba, posiblemente a su manera, pero hermanos, si lo hacía con todo su corazón, Dios lo escuchaba, porque Dios lo oía, ¿verdad? Dice, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiere decir que Dios escuchaba a aquel hombre, ¿verdad? Amén, así es. Y en el 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. En el 6, en el cual nos vamos a detener, dice: posa en casa de Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Verdad? Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos al verso número 33. Y aquí nos vamos hasta el verso 33.
Ya le dije, la historia es muy linda, pero es muy larga Hechos 10:33. la historia. Pero queremos ver la conversión de esta familia. Amén. El 33 dice: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fueron las palabras de Cornelio hacia Pedro. Entonces, hermano, Pedro, podemos seguir leyendo, pero vamos a ir a más adelante. Ahorita les digo a dónde. Pedro comenzó a hablarles Evangelizarlos. el plan de salvación. Amén. Hablarles qué era lo que tenían que hacer. Porque en el verso 6 que nos detuvimos, le dijo el Señor, hermano, el ángel aquel a Cornelio, que Pedro le iba a decir qué era lo que tenían que hacer. Entonces Pedro empezó a decirles lo que tenían que hacer. Hermano, y como aquel hombre iba lleno, ungido del Espíritu Santo, hermano, aquellos corazones empezaron a ser tocados. Bendito el nombre del Señor. Y hermanos, llegaron al momento que aquella familia, hermano, de escuchar la palabra del Señor, el plan de salvación, de oír, hermanos, lo que Dios quería hacer con ellos, fueron tocados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos al verso 44, dice, aquí sí vamos a leer hasta el final: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, el mensaje, ¿verdad? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Iban unos compañeros con Pedro que eran hebreos, eran judíos, y estos hombres ya habían vivido la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Entonces eran hombres, hermano Kier y hermana, que iban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí vuelve a suceder lo mismo con el mensaje que estaba dando Pedro. Y ellos se quedaron, hermano, atónitos. Dice de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es que, hermano, es para todos, para todos. La palabra, Pedro mismo lo dijo, para todos los que vinieren de lejos o de cerca, y para todos los que el Señor añada y traiga, ¿verdad? Entonces, es nomás de creer en el Señor. Entonces dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandando bautizarles en el nombre del Señor Jesús, bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La familia, hermano, se convirtió toda al Señor. Amén. Y de paso le rogaron que se quedaran en su casa por algún tiempo. Hermano, este hombre era un hombre rico, porque tenía una empresa. Yo solamente me imagino que tenía un casonón, hermanos, una casa bonita, una casa amplia, hermano, y aquellos hermanos que iban ahí, hermano, fueron invitados por su familia para que se quedaran con ellos algunos días. Bendito el nombre del Señor. Y hermanos, esto me trae a mi mente lo que vamos a hacer con la hermana emérita y su servidor del día de mañana en adelante. Fíjense que ni había meditado en esto hasta ahorita, porque nosotros vamos a eso, a hablarles del Señor a esta gente. Ya les hemos hablado, pero hermano, yo creo que Dios nos lleva con un propósito. Posiblemente sea la última vez que los vemos, porque ellos también ya van para grandes, son más jóvenes que nosotros, pero cada día que pasa
nos vamos haciendo más viejitos, ¿verdad? Entonces, hermanos, siempre Dios va a querer convertir familias completas, hermano, para la gloria de su nombre, para que le sirvamos, no solamente, vuelvo a repetir, papá y mamá, sino aún nuestros hijos. Yo les he dicho, para mí es un gozo, una alegría, hermano, que casi toda mi familia le esté sirviendo al Señor. Obvio, doloroso que una esté alejada del Señor, porque aún oigo que Henry anda congregándose, ¿me entiende? Yo no sé hasta dónde, yo no estoy con él, yo no vivo con él, pero sí sé y me doy cuenta de las otras 4 de mis hijas, de sus maridos, hermano, que le sirven a Dios también, y eso llena de alegría, hermanos, llena el corazón. Y no es que yo esté presumiendo eso, no, solamente lo digo porque es una satisfacción linda servirle a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo no va a anhelar el Señor que familias enteras se conviertan a Él, hermano, y que se conviertan de una manera firme al Señor? Dios no quiere ver la destrucción de familias. Dios no quiere ver familias separadas, mucho menos que se hable de divorcio en los matrimonios, porque Dios no acepta eso, ¿verdad? Y nosotros sabemos que para nosotros no hay divorcio, que el matrimonio es hasta que muera uno de los dos o moramos los dos, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí podemos ver otra familia más convertida al Señor. Aquella familia fue llena del Espíritu Santo, sin duda dispuesta para servirle al Señor el resto de sus días, ¿verdad que sí? Y además hay que recordar que estos eran los días de la iglesia primitiva. Aquellos que se convertían a Cristo, hermano, era muy duro que el diablo se los arrebatara a Dios de las manos. Sí, hubo varios que hicieron naufragio de la fe, pero la mayoría de aquellos que se convertían lo hacían verdaderamente de todo su corazón, ¿verdad que sí? Amén, amén. Es lo que miramos en la Biblia, ¿verdad? Por eso hablamos con esa seguridad. Veamos otra más, y esta es la familia del carcelero de Filipos, aquí mismo en el libro de los Hechos. Nada más que aquí vámonos al capítulo número 16. Y como le digo, hermano y hermana, hay muchos ejemplos de varias familias, pero nada más vamos a ver esta otra, y luego vamos a hablar del desarrollo de los hijos y cómo debemos de llevarlos en su crecimiento, ¿ok? Bendito el nombre del Señor. Capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Aquí no vamos a leer mucho tampoco, hermanos, aunque vuelvo a repetir, las historias son lindas, son grandes. Y hermanos, esta historia del carcelero de Filipos comienza, hermanos, allá desde el verso 11. Pero nos vamos a ir, hermanos, hasta el verso número, déjenme ver, vayámonos hasta el verso número 27, para no hacer muy larga la lectura. Sabemos, hermanos, voy a parafrasear un poco la historia, que a Pablo y Silas aquí era un momento que estaban prisioneros. ¿Cuál era la razón? Nosotros ya lo sabemos, por lo cual estaban en la cárcel: por predicar a Cristo. Ellos no andaban haciendo la maldad, no andaban saqueando tiendas, no andaban robando, no andaban insultando a la gente, no andaban, hermano, haciendo nada malo digno de ser condenado por las autoridades. Simple y sencillamente ellos fueron encarcelados, hermano, porque la gente los enviaba a la cárcel, porque no podían escuchar, hermano, la fuerza, el poder del Espíritu Santo como aquellos hombres hablaban la palabra del Señor. No resistían. Entonces, para no oírlos, los mandaban a encerrar mejor, ¿verdad? Y en esta ocasión era lo que estaba pasando. Ellos estaban en la cárcel. Pero dice el verso número, es más, el verso 25, mire: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios
y los presos los oían, ¿verdad? Yo creo que esos mismos presos también decían: ¿qué relajo tienen estos hombres? Y más de alguno les gustaba, porque tal vez habían oído oír la fama de aquellos hombres que hablaban de Dios, del que hacía milagros, del que libertaba a los cautivos, ¿verdad? Entonces Pablo y Silas estaban contentos, hermanos. Estaban en la cárcel, pero felices. Amén. Porque, hermano, con Cristo en el corazón, donde estemos, estamos felices. Amén. Y a veces que hay uno mal, porque anda haciendo ruido y cantando por ahí, ¿verdad? Bendito el Señor. Pero, hermano, dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, dice el verso 26. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. De todos. Aquí está hablando de todos los presos, no solamente de Pablo y Silas. Amén. Dice que las cadenas de todos se soltaron. Entonces, hermano, mire, el carcelero estaba dormidito, estaba durmiendo en lugar de estarlos cuidando. A ese ni los cantos lo despertaban. Dice que despertando, el verso 27, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ha de haber dicho: si no me mato yo, me van a matar, porque se me fueron todos, ¿verdad? Entonces dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas daño, ningún mal, no te hagas, dice ningún mal, más bien, dije no te hagas daño, pero dice no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El 29 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué promesa, ¿verdad? La cual nosotros también creemos, ¿verdad? Con todo el corazón. Dice que el 31, ya lo leímos, fue el que acabamos de leer. El 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que inmediatamente se pusieron a evangelizarlos, ¿verdad? El 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Aleluya. Y llevándolos, todavía miren, los llevó a su casa y les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí nos detenemos. Entonces aquí podemos ver otra familia convertida a Cristo, porque dice que todos los de su casa creyeron en Dios. ¿Cuándo tendrían sin comer Pablo y Silas? Algunos días tal vez. Aquí no dice que a todos los presos se los llevó, ¿verdad? Solamente a ellos. Les lavó las heridas porque eran los que estaban golpeados. Y al decir les puso la mesa, es porque les pusieron alimento para que comieran. Entonces, hermano, dice que cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles, el 35, a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se suelte, que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Aleluya. Hermano, Dios. mire aquellos hombres, Pablo y Silas, fueron, hermano, obedientes a lo que las autoridades habían dictado. No se pueden ir hasta que nosotros les digamos: váyanse. Ellos habían quedado libres porque habían ido a la casa del carcelero. Si hubieran podido haber ido, ¿verdad? Pero no, como quien dice, ellos volvieron a la cárcel.
ya con las heridas curadas, comiditos, hermano, pero con una familia convertida a Cristo. Amén. Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor y a su nombre. Gloria. Entonces, hermano, eso es lo que quiere el Señor. Familias completas, entregadas, convertidas al Señor. Amén. Vale la pena luchar por nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Vale la pena luchar, hermano, para que, hermano, crean en ese Dios maravilloso que es el único que puede libertar a los cautivos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Yo sé, hermano, que cuando los hijos ya están grandes es algo difícil, pero, hermano, aún así se van añadiendo poquito a poco, ¿verdad? Hay unos que perseveran, otros que no, hermano, pero vuelvo a repetir que si son de Dios, Dios los va a traer en su momento. Así es, amén. Amén. El trabajo aún de nosotros como padres es de seguir insistiendo, hablarles del Señor, hermano, y ponerles un ejemplo con nosotros mismos, nuestra propia persona, que estamos perseverando en el Señor y que verdaderamente Dios ha hecho cambios verdaderos en nuestra vida. Eso es dar testimonio de que tenemos un Dios que cambia, que transforma. Amén. Es doloroso saber, hermano, de familias enteras que se han destruido por completo. Aleluya, así es. Así que, hermanos, luchemos y vamos a continuar hablando, hermano, cómo los hijos, hermano, que Dios envía a los matrimonios, hermano, son bendición porque son venidos de parte del Señor. Amén. Todos sabemos, hermano, y no tenemos por qué ir hacia allá, ya que, hermanos, el otro día, apenas hace unos días, el Señor nos habló que cuando Jesús era pequeño lo llevaron al templo y ahí había un anciano y una ancianita que estaban en el templo, hermano, y este Simeón, hermano, él no quería partir de este mundo sin mirar al Hijo de Dios, aquel niño que venía para salvar a los pecadores. ¿Se acuerdan ya que Nacho, fue Nacho, ¿verdad? Predicó la palabra. Hermanos, entonces, hermano, ahí podemos ver que a los 8 días de nacido, él fue presentado al templo. Lo llevaron al templo, José y María, para ofrecérselo al Señor, aunque él era de Dios. Él venía de parte de Dios. Pero otro ejemplo que nos da el Señor, hermano, de nuestros hijos, que no tenemos por qué llevarlos a un lugar a que les echen agua en el coco. No, porque es lo que hacen las religiones. Ponerles, hermano, una bandejita bajito de la cabeza y luego les echan con una peribanita, hermano, una jícara, le ponen agüita en la cabeza y según ahí ya están siendo bautizados. Ese bautismo no sirve para nada. No. A Jesús no le hicieron eso. Él lo llevaron a presentarlo al Señor. Amén. Que es precisamente lo que todas las familias cristianas hacemos. Así es. Presentar a nuestros hijos al Señor. Amén. Entregárselos a Él. ¿Por qué? Porque vienen de parte de Él, ¿verdad? Amén. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice el Salmo 127. Vamos a empezar a hablar ya de los hijos, del desarrollo de ellos también, hermano, y cómo debemos de irles, hermano, poniendo un cimiento que los mantenga firmes en el camino del Señor. Amén. Salmo número 127 le dije, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso número 3 al 5. 127 dice aquí, el verso número 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. O sea, uno cree que son de uno, pero son del Señor. Obvio que pasa lo mismo con María, que ella, hermano, en su vientre llevó a Jesús 9 meses. Bueno, lo mismo hacen las mujeres ahora. Obvio, ahí sí hay engendramiento por medio de papá y mamá, pero ¿quién es el que da la vida? Es Dios, ¿verdad? Es Dios el que da la vida a un ser humano dentro del vientre de una mamá, de una madre, siendo engendrado aquel ser por un hombre, por su padre, ¿verdad?
Pero en realidad, hermano, el que les da la vida y el que hace que aquello, hermano, se lleve a cabo y se convierta en un ser humano es Dios. Por eso dice aquí que he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dice. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermano, obvio que los versos que sustentan más de lo que estamos hablando es el 3 y el 4, ¿verdad? Sin embargo, hay una bienaventuranza, hermano, en un hogar, en una familia, hermano, donde hay varios hijos. Bienaventurado, dice, el hombre que llenó su aljaba de ellos. Porque, hermano, ¿qué cree usted que se siente mejor entre un padre y madre, hermano, cuando en la casa solamente hay un niño? Pero qué diferencia cuando hay 2 o 3 o hasta más. Como que aquella casa se siente más fuerte, ¿verdad? Porque esos niños van a crecer. Y hermano, cuando los hijos son grandes, hermano, sobre todo cuando son varones, también las niñas lo hacen. Pero sobre todo los varones, hermano, le echan la mano al padre, trabajan con él. Uno se acuerda cómo trabajaba uno con su papá, ¿verdad? Cómo le echaba uno la mano. Las mujeres son más, hermano, las niñas para ayudar a mamá, trabajar en el hogar. Ya ahorita en estos tiempos no. Pero si nos vamos a estos tiempos de la palabra, hermano, olvídese, cuando fue escrita esta palabra, la mujer se dedicaba al hogar, los hombres a salir a trabajar, ¿verdad? Entonces, hermano, era una bienaventuranza para un padre que tuviera por lo menos media docena de hijos. Aquel hogar estaba fuerte. Bienaventurado, dice, el hombre que llenó su aljaba de ellos, ¿verdad? Entonces los hijos son herencia del Señor, son de Dios, Él nos los presta. Tenemos que meternos eso en la mente, que no son nuestros, son de Dios. Es más, ni nosotros somos de nosotros mismos, ni de nuestros padres. Todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Pero qué linda herencia la que ve el Señor, ¿verdad? Los hijos. Ahora dice, hermano, por eso mismo nosotros también, cuando nuestros niños llegan al Señor, al mundo y son pequeños, también los presentamos al Señor. Los traemos a la casa del Señor. Marcos, capítulo 10. Hacemos lo mismo que hizo María y José, llevando a Jesús al templo. Y ya dijimos, ahí estaba hermano Simeón y aquella anciana, hermano, que tenía ¿cuántos? 80 años, hermano, y aquella mujer, hermano, los 80 años, ayunando y orando en el templo, ¿verdad? Era su vida, hermano, y se gozó cuando llevaron a Jesús al templo. Simeón se gozó también, porque él dijo, hoy sí me puedo ir en paz, porque he visto la redención de Israel, ¿verdad? Aquí en el capítulo número 10 de Marcos, hermano, está como nosotros también presentamos a los niños. Dice el verso número 13, y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaba. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía, ¿verdad? Entonces, hermano, es bíblico lo que hacemos nosotros también, hermano, porque nosotros vamos conociendo la Escritura. Entonces los mismos pasos que dieron, hermano, aquellos hombres del pasado, los damos nosotros también. Amén. Esto es ir viviendo, hermano, la enseñanza de Dios, es ir viviendo la palabra del Señor y poniendo por obra lo que Dios nos da. Diferente fuera, hermano, que todavía fuéramos allá donde íbamos antes, y aquí, o donde nos llevaron nosotros, que ya estamos viejos, ¿verdad?
Por eso es que nosotros cuando venimos a Cristo tuvimos que bautizarnos también. Ahora, cuando miramos la historia, hermano, cuando hablé de los hermanos de Jesús, hermano, o aquí mismo que estamos mirando este ejemplo aquí, hermano, nos damos cuenta, hermano, que los niños son presentados al Señor, pero los niños van creciendo, y por eso aquí siempre predicamos y enseñamos, hermano, de que a nuestros hijos en su crecimiento llegarán un día al momento que ellos también reciban a Cristo como su Salvador, porque tienen que confesarlo con su boca. Miren lo que le pasó a los hermanos de Jesús: no creían en Él. Entonces, cuando ellos creyeron ya en Él, tuvieron que ser bautizados también, ¿verdad? Igual que su hermano Jesús, cuando se bautizó a la edad, dice, de 30 años, ¿verdad? Bendito el Señor, hermano. Entonces aquí, hermano, miramos este ejemplo que nosotros seguimos. Y, hermano, todo cristiano en todo lugar, en todo el mundo, hermano, tenemos que poner por obra esta palabra, porque sus hijos vienen a nosotros como un regalo prestado de parte del Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, desde que el niño, hermano, está pequeño, tenemos que ir instruyéndolo en la palabra del Señor. Tenemos que nutrirlo. Tenemos que ir poniendo en ellos, como dije el otro día, hermano, el cimiento, la fundación, el foundation, como dicen en inglés, que viene siendo, sí, el foundation es el cemento, perdón, el cimiento. El cimiento de una casa tiene que ir profundo, hermanos. Entonces, igualmente, hermano, en nuestros hijos, hermano, tenemos que irles inculcando desde pequeñitos la palabra del Señor, para que vayan creciendo bien fundamentados en ella. Estoy hablando de aquellos, hermano, hijos que nacen chiquitos en el camino del Señor. Los que teníamos hijos ya grandes cuando vinimos nosotros a Cristo, bueno, también tenemos la obligación, hermano. Nos va a costar más, porque es muy difícil educar a un niño ya grande a comenzar con ellos desde el vientre de la madre, ¿verdad? Es muy diferente, hermano. Y nosotros que somos ya abuelos ahora, podemos verlo en nuestros hijos, ¿verdad? Los que tenemos, hermano, nietos que nacieron en el camino del Señor. Yo tengo varios, bendito el nombre del Señor. Entonces yo puedo ver, hermano, de que cuando ellos, hermano, nacen y empiezan a tener ya conocimiento de las cosas, hermano, al oír, por ejemplo, que se están cantando coritos, ellos se alegran y empiezan a pelar los ojitos por uno y otro. Cuando ya comienzan a moverse, empiezan a aplaudir también, a tocarse sus manitas, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿por qué? Porque ellos ya vienen con la semilla desde el vientre de su madre. Entonces, eso es lindo. Allí viene el fundamento ya puesto. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Sin embargo, como vuelvo a repetir, cuando crezcan va a llegar el día que ellos tienen que entregarse a Cristo, entregarle su vida para perdón, hermano, aún de ese pecado original que pueda haber en ellos, o lo que ya cometieron al ir creciendo, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento en ellos también. Bendito el Señor. Pero nuestra obligación es irlos fundamentando en la palabra del Señor. Deuteronomio, capítulo número 6. Seguimos avanzando, hermanos. Tenemos que terminar esta noche con la ayuda del Señor. Deuteronomio, capítulo número 6. Sabemos que los hermanos que están con nosotros en las redes sociales están recibiendo esta enseñanza también, la cual les va a ser muy útil también para educar a sus hijos, para llevarlos por el camino del Señor, enseñándoles la palabra del Señor. Capítulo 6 de Deuteronomio, ¿lo tiene? Amén. Vamos a leer, hermanos, bendito el nombre del Señor, los versos número 5 al 7. Vamos, hermano, tomando porciones pequeñas, siendo algo breves, pero de antemano nosotros sabemos que tenemos que entregarles la palabra del Señor, instruirlos en ella para que crezcan sanos en el conocimiento de Dios. Amén. Dice, empecemos en el 4. Oye, Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos que serles claros que Dios solamente es uno. Y es el que amamos, ¿verdad? Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El 7, mire qué importante. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y a levantarte. O sea, hermano, a toda hora tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Dice aún más. Le dije que íbamos a leer hasta el 7, ¿verdad? Estaremos orando, hermano, por sus hijos. Leamos hasta el 9, porque esto también es lindo. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, que no se aparten de tu mente. No que las vas a tener ahí marcadas sobre ti, no. Tienen que estar adentro. Que no se nos olvide. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos textos bíblicos pegados en ciertos lugarcitos de la casa, verdad? Y hermano, hay niños que van y los miran. Y hay niños que les da la curiosidad y van y buscan ese texto en la Biblia y lo leen. Sobre todo, hermano, porque los niños también son educados en la iglesia. Se les dan clasecitas a los niños bíblicas también. Entonces, hermano, es muy importante estarlos educando en casa, en la iglesia, en todo lugar y a todas horas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bendito el nombre del Señor. Así es como se van formando familias sólidas en el Señor. Amén. Ahora vamos a entrar al libro de Proverbios, que allí vamos a leer varios versos. Bendito el Señor. Proverbios 22:6. La mayoría de nosotros hasta de memoria no lo sabemos ese verso. ¿Se lo recuerda? Por si alguien no lo recuerda, veamos lo que dice. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No vamos a explicar mucho, hermano, porque la misma palabra nos dice claramente lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Cómo tenemos que enseñarles, cómo tenemos que educarlos a través de la palabra del Señor. Aquí dice muy claro, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es, instruirlos, hermano, no en lo que enseña el mundo, en la palabra del Señor. Eso es, ¿ok? Porque la palabra del Señor no nos da la luz verde para que les enseñemos las cosas del mundo. Esas solitas van a llegar a ellos. Por eso la importancia de que nosotros les instruyamos en la palabra del Señor, para que la palabra se encarne en ellos, para que se meta en las venas de ellos, hermano, en su sangre, hermano, porque es lindo, hermano, llevar la enseñanza de Dios en todo nuestro ser. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bendito el Señor. Mire, hermano, ahora lo que dice Lucas. Vamos a ver un ejemplo en Lucas del mismo Jesús. Capítulo número 2 de Lucas. Esto ya es cuando el niño estaba grandecito. Bendito el nombre del Señor. Y estos versos, claro, ya los hemos leído antes, pero hoy en la enseñanza tenemos que volver a leerlos. Gloria al hermano Gustavo. Aunque nosotros ya lo sepamos. Amén, amén. Puede ser que los hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales, algunos no lo sepan. Y ellos están siendo instruidos a través de lo que estamos enseñando. Amén. Hermano, es un gozo, una alegría estar instruyendo al pueblo del Señor. Gloria a Dios. Lucas 2, vamos a leer del verso número 40 al 50. Poquito larga la lectura, pero que tiene una linda enseñanza, porque estamos hablando de un Jesús
que andaba por los 12 años. Amén. Gloria a Dios. Dice, y cuando tuvo 12 años, perdón, te dije 40, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Eso es lo que quiere el Señor. Que esta gracia que era sobre Jesús y sabiduría sea también con nuestros niños. Amén. Nuestros hijos, nuestros nietos. Amén. Todo niño. Dice el verso número 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Llegó el día de ir a esta fiesta de la Pascua. El 42 dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Iban a una fiesta de la Pascua. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Qué pasó? Se les escabulló Jesús y ni cuenta se dieron ellos. Pues luego que andaban cuidando, pues. Dice el 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Mire, ya iban en un día de camino, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, miren nomás, llevaban un día de camino y pasaron 3 días más. 4 días tenía perdido el niño. O sea, él no estaba perdido. Los que andaban perdidos eran los padres, ¿verdad? Dije mal la palabra, discúlpeme, porque mi Dios nunca se va a perder. Los padres y nosotros somos los que nos perdemos. Aleluya. Amén. Dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Él no estaba perdido, él estaba en el templo. Mire qué mejor lugar había escogido él. ¿Por qué? Porque él estaba instruido en la palabra del Señor. Estaba en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Aleluya. Enseñando. Miren nomás, de aquellos que sabían la ley de Israel. Y hermano, tenía 12 años. Dice, oyéndoles y preguntándoles. O sea, los escuchaba y les hacía preguntas. ¿Usted cree que él no sabía? Él lo sabía todo. Pero, hermano, les preguntaba a ver si verdaderamente sabían la ley. Porque la ley era la ley de Moisés. Amén. Entonces, hermano, Dios le había dado autoridad para hacer aquella ley a Moisés, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor conocía de lo que estaban hablando. Dice entonces, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué lindo fuera que nuestros niños a los 12 años tuvieran esta sabiduría, ¿verdad? Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aleluya. Antes no les dijo, como siempre le decía María, ¿yo qué tengo que ver contigo, mujer? No se lo dijo, pero casi le dio a entender lo mismo, ¿verdad? Dice, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él estaba no en los negocios de José, en los de su padre, de arriba. Padre celestial. Porque su padre estaba en los cielos. Amén. Él lo había enviado a esta tierra a dar su vida por nosotros en la cruz. Amén, hermanos. Amén, amén. Entonces, hermano, Él quiere, hermano, darle su sabiduría a nuestros hijos, prepararlos, hermano, para que le sirvamos a Él, para servirle al Padre, al Hijo y estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, hermano,
En el 50, donde nos detenemos, dice: mas ellos no entendieron las palabras Aleluya. que les habló. No entendían. ¿Qué les hacía falta a José y María? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Tal vez tenían una pizquita, sobre todo María, que había sido engendrada en ella por el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Pero cuán necesario es el poder de Dios, el Espíritu Santo y la guianza, no solamente nosotros los padres, sino también en nuestros hijos. Este mundo, hermano, está echando a perder todos los niños, jóvenes, Así es. viejos, ya los que andan hasta la cuarta edad también se andan echando a perder, hermano. Aleluya. La gente está perdida, hermano. Es solamente Dios, hermano, el que nos puede llevar por un camino Que el Señor nos de ayude. verdad Que el y de Señor nos rectitud. ayude, hermanos. Por eso Dios quiere levantar padres llenos de poder del Espíritu Santo, hermano. Hijos también, hermano, siempre instruidos bajo la palabra, para que seamos familias completas sirviéndole al Señor. Amén. Amén. Bendito el Señor. Vamos a continuar, hermanos, poniendo disciplina a nuestros hijos. Aquí podemos ver que Jesús ya tenía 12 años. Y ahí va para adolescente, ¿verdad? Hermano, cuando los problemas que nos dan los hijos pequeñitos no son los mismos problemas que nos dan cuando ellos entran en la adolescencia. Cuando ya, hermano, y nosotros que ya estamos mayores, hermano, nos damos cuenta porque nuestros hijos ya están grandes. ¿Verdad que cuando estaban pequeños nos daban problemas de una forma? Pero cuando ellos ya cruzaron los 12, 14 años, todo fue diferente. Así es. Cuando entraron a la Junior High y a la High School, peor todavía. Hermano, por eso es necesario que desde pequeñitos los disciplinemos. El otro día lo dije, no podemos plantar un arbolito que nos quede torcido, porque así se va a ir torcido. Mire, el día de hoy, ¿fue hoy, Emerita? Sí, por la mañana, ¿verdad? Había sembrado yo 2 semillitas de mango, de mirandillas, del que teníamos en la otra casa. Y hermano, el Señor es tan bueno que me ha dado, no 2 manguitos, me salieron 3. Y hoy lo sembré en tierrita ya. O sea, las raicitas ya están ahí metidas en la tierrita. Y yo sé, hermano, que ahí se van a desarrollar. Aleluya. Y cuando yo los ponga en la tierra, hermano, si alguno está torcidito, le tengo que poner una varita para que se vaya derechito. Con todos los arbolitos tenemos que hacer eso. La palabra del Señor es la varita que le da un crecimiento recto, no solamente a los padres, sino también a los hijos. Amén, amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso es la importancia de, hermano, irlos llevando aún con disciplina desde que están pequeñitos. Amén. Mire lo que dice, bendito el nombre del Señor, Proverbios 13:24. Vamos a ver algunos versos, hermanos, que son para disciplinar los hijos. Hay muchos, sobre todo en el libro de Proverbios, está lleno de consejos. ¿Cómo, hermano, debemos disciplinar a nuestros hijos? ¿Verdad? Ya miramos el primero. Instruye en su camino al niño, y aun cuando fuere grande o viejo, no se apartará de él. Pero tenemos que instruirlo en el camino del Señor. Amén. Y aquel niño va a ir creciendo derechitamente, conociendo a Cristo. Y hermano, si un día se llega a apartar de él, no se va a apartar en la ignorancia, porque él sabe desde niño la palabra del Señor. Amén. Entonces aquí dice, hermano, tiene Proverbios 13. Amén. El verso número 24, váyamelo leyendo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahí está. Bendito el nombre del Señor.
ando el 13:24 le dije, ¿verdad? Amén. Sí, es lo que leyó el hermano. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si le estás deteniendo el castigo a tu hijo, tú no lo amas, tú lo aborreces. Sí es. Porque tienes que corregirlo para que vaya creciendo derechito. ¿Ok? Dice, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Amén. ¿Qué es desde temprano? Desde chiquito. ¿Sabe usted que hay niños, hermanos, de 6 meses que son caprichosos? O hasta más chiquitos. A ese niño caprichoso, hermano, se le mete una nalgada bien buena y usted va a ver si hace lo mismo otra vez. Porque los niños son inteligentes, sea niñita o sea niño. Y si le vuelve a hacer lo mismo, métale otra. Aleluya. Y vamos a ver si no se compone ese niño o esa niña. Yo se lo digo, yo lo hice con las mías. Y claro, en la primera te van a mirar y unos pucherones que hacen y casi se les sale el corazón, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los amamos. ¿Ok? Bendito el Señor. Ahora, hermano, pudiéramos hablar un montón solamente en ese verso, pero queremos avanzar. Amén. Bendito el Señor. Ahora veamos lo que dice aquí mismo en Proverbios 19:18. Son varios versos aquí, hermanos. Y hermano, tal vez vayamos a omitir algunos. El verso número 18 del 19:18, ¿lo tiene? Bueno, se lo voy a leer. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay que castigarlos con razonamiento, con entendimiento. ¿Ok? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Por eso tenemos que empezar chiquitos, porque de ahí ellos van a crecer. Ay, mi papá me pegó, mi mamá, ya no vuelvo a hacer eso. Aunque estén chiquititos, ellos saben lo que están haciendo. Amén. Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hermano, se oyen las noticias. ¿Cuántas mujeres? Más mujeres que hombres matan a un niño de golpes que le dan. Lo hemos oído tantas veces, porque los golpean sin entendimiento, porque están pasados de coraje. La ira los ha tomado. Entonces no hay que caer en la ira. Con entendimiento hay que darles. Amén. Pero hay que hacerlo en tanto que hay esperanza. Amén. Ahora veamos lo que dice el 23:13. Si lo tiene ya, léamelo. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Léame el 14 también. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahí está. Aquí, hermano, está hablando ya de un muchacho. De un muchacho que ya está más grandecito, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos niños ya a los 8 o 10 años se le ponen al brinco al padre? Ya. O ya no se diga a los 12, 14 años. Henry tenía como unos 14, 15, cuando se me quiso poner al tiro en el garage, porque ahí tenía su cuarto, allí dormía. Le habíamos arreglado ahí muy bien. Y un día se me puso y le digo, ¿de veras quieres, mijo? Aviéntate. Con uno tuvo que lo solté en la cama de un trancazo. Párate, le digo, ¿quieres otro? No, no. Ah, bueno. Obvio era un mancebo, estaba morro. ¿Ya? Pero hermano, creen que con uno ya las van a poder. Es más, estaba más o menos como a la edad de Andro. Más o menos así. Se ponen rebeldes, se rebelan contra uno. Creen que pueden más que uno. Y hay veces que
están grandotes, bien dados y toda la cosa, ¿verdad? Pero hermano, nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios también. Tenemos que sujetarlos, ¿verdad? Entonces aquí dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Cuánto más, hermano, hijos que andan ya perdidos, se han desviado? Es duro decirlo, hermanos, pero conocemos tanto padre cristiano que los hijos se le han ido de la casa y se han ido a las drogas, al alcohol. Estuvieron niñitos chiquitos en la iglesia, crecieron, se desarrollaron en la iglesia y ahorita andan perdidos, hermano. Aleluya. Y eso duele en el alma, hermano. ¿Les faltaría corrección? Yo no lo sé. Uno no vive con las familias, pero hermano, si verdaderamente amamos a nuestros hijos, tenemos que corregirlos, y corregirlos, hermano, con amor, pero con rigor también. Amén. Porque, hermano, es de la manera como Dios nos corrige también, con amor, pero cuando nos tiene que hablar fuerte, nos habla fuerte y nos corrige, ¿verdad? Bendito el Señor. Entonces dice: ahora, hermanos, vayamos, hermano, pudiéramos hablar otros versos de corrección, hermano, pero vamos a ver lo que dice Colosenses al Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, gloria a Dios. Colosenses 3, dígame amén cuando lo tenga, yo ya estoy ahí. Solamente el verso 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. ¿Sabe usted que a veces nosotros somos los culpables? Que los hijos se desalienten porque no ven el cambio verdadero en nosotros, y a veces nos la tiran en la cara. Estoy hablando ya cuando los hijos están más grandes, porque aquí vamos hablando ya en el desarrollo del niño, ¿verdad? El niño, hermano, el hijo, sabemos que a los 21 años ya es un adulto completo, ¿verdad? A los 18 es mayor de edad, pero aún no es adulto. El adulto aquí en Estados Unidos se convierte hasta los 21 años. Hay personas que aún a los 18 años no los dejan entrar a ciertos lugares, o no sé si ahora ya cambió la ley, pero en aquellos años, hermano, cuando yo llegué a los Estados Unidos, menores de 18 años no podían entrar en un burdel, en una cantina, en un baile. No se podía entrar. Hermano, si yo vine aquí a los 16 años y tenía los compañeros, amigos, hermano, ya andaban por 25 o 30 años, y yo me iba con ellos a las cantinas, a los bailes, y hermano, a escondidas me metían ellos, y pues yo, como andaba en el despapalle, me metía y bajita la mano me estaba echando mis heladas allá dentro de la cantina, o del baile, de lo que fuera. Pero eran antros de vicio, un baile, hermano, porque hay quienes creen que un baile es sano y aquí y allá, que no, se están consumiendo todo ahí, alcohol, droga, de todo. Había un lugar, hermano, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, llegué a vivir en West Hollywood, allá por la calle Sunset y la Melrose, o más bien la San Vicente y la Melrose. Más arribita estaba la Sunset, y al llegar a la Sunset y la Melrose, al lado izquierdo, yendo como para Santa Mónica, había un antro de vicio que se llamaba el Whisky a Go-Go. Oiga nomás la palabra que tenía. Era de puros gringos, pura gente, pues, más que todo nacida acá, ¿verdad? Sin embargo, los compañeros donde llegué a vivir yo, pues, lo conocían. Claro que entraba toda la gente. Entonces, allí fue el primer lugar donde me metieron allá. Con 16 años, hermano.
hermano, pero a lo que quiero llegar, hermano, es que los hijos, hermano, ya grandes se hacen rebeldes y van aprendiendo, hermano, lo malo a través de las amistades. Lo bueno que uno les enseña en la casa, o en la iglesia, hermano, en la calle y en la escuela se lo quitan y les meten lo malo, el veneno. Otras ocasiones sucede también porque los padres están dando mal ejemplo en la casa, aunque se digan ser cristianos. No han sido bien convertidos a Cristo, hermano. Y se lo tiran a uno en la cara. ¿Cómo quieres que cambie si tú no cambias? Aleluya. He oído de padres, hermano, que dicen malas palabras todavía. Algunos fuman, se echan su cheve de vez en cuando y dicen que van a la iglesia y toda la cosa, hermano, y quieren que sus hijos cambien. Y ahí es donde los hijos les dicen: si yo te miro a ti haciendo eso también, papá, ¿cómo quieres que cambie? Aleluya. ¿Para qué me quieres llevar a la iglesia? ¿Para que sea como tú? Aleluya. Hipócrita. Así es. Hermano, yo creo que eso duele que se lo digan a uno. O sea, yo estoy hablando ahorita de toda la iglesia. En las congregaciones sucede eso, hermano. Aquí sucedía en el tiempo pasado, hermano, hace años, no ahorita. Entonces, hermano, y si sucediera ahorita, por eso nos está hablando el Señor. O sea, Dios no nos habla en vano, ¿verdad? O sea, por eso le digo, yo quisiera que estuviera lleno aquí, para que todos estuviéramos escuchando esto. Así es, amén. Sin embargo, hermano, estamos aquí, los que Dios nos trajo esta noche, pero ya oímos, allá hay mucha gente a través de las redes sociales. Amén. Y ellos están recibiendo esta enseñanza. Y yo sé que va a ser bien para ellos también. Amén. Una bendición. Entonces aquí dice, hermano, muy claro, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Hermano, con un buen ejemplo, con una buena enseñanza, nosotros vamos a tener hijos mejores, ¿sí o no? Amén. Llevándolo siempre en oración, hermano, haciendo, hermano, todo lo que podemos, lo que esté al alcance de nuestra mano espiritualmente, para que ellos un día, si ya aceptaron a Cristo, se vuelvan al Señor y se conviertan verdaderamente a Cristo. Pero el cambio tiene que empezar con nosotros los padres. Amén. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Amén. Ok, miren lo que dice ahora Efesios. Efesios está aquí atrásito, a mano izquierda. Brínquese Filipenses. Y ahí está Efesios en el capítulo 6, último capítulo de Efesios. Mire lo que dice solamente el verso 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es, amén. ¿Verdad? O sea, la palabra, hermano, nos la está dirigiendo a nosotros los padres. ¿Para qué? Para que tengamos buenos hijos, que los criemos en disciplina, hermano, sabiendo de antemano nosotros como padres que la disciplina tiene que comenzar con nosotros primero, ¿verdad? Porque no podemos disciplinar a alguien, hermano, si nosotros no estamos disciplinados, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, aquí dice muy claro: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Educándolos en la palabra del Señor sobre todas las cosas. Amén. Bendito el Señor. Ahora, Padre de la gloria, seguimos avanzando. Vamos a terminar hoy, hermanos, con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a ver ahora, hermano, cuando los hijos, hermanos, son educados, hermano, y van creciendo con el temor de Dios en sus corazones, hermano, y van, hermano, reconociendo que también ellos se equivocan y fallan al Señor, hermano, porque también nosotros fallamos cuando éramos jóvenes. Sin embargo, hermano, muchos de nosotros crecimos sin el conocimiento de Dios. Pero cuando nuestros hijos desde pequeños van creciendo en el conocimiento de Dios, hermano,
ellos van aprendiendo cómo honrar a Dios y cómo honrar también a sus padres. ¿Verdad que sí? Bendito el Señor. Aquí mismo donde estamos en Efesios, miren lo que dice ahora del verso 1 al 3. Acuérdense que leímos el verso 4, pero ahora leamos del verso 1 al 3. Dice el verso 1: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué versos tan lindos, ¿verdad? Amén. O sea, son versos que solamente traen bendición, ¿verdad? Ya miramos que nosotros los padres tenemos que ser el ejemplo, no provocarlos a ellos a que anden, hermano, haciendo lo que no deben, sino corregirlos, hermano, a meterlos por el buen camino todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos así, los hijos también, ya lo dije, van aprendiendo. Entonces aquí dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. O sea, como sirviéndole al Señor, como obedeciéndole al Señor. Dice: porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta palabra se va a cumplir en nuestros hijos, hermano. Y yo le digo, hermano, porque yo he visto mis hijos con esa bendición. Obvio, ya se lo dije, hay una que anda fuera del camino, pero sin embargo, ella fuera del camino aún, si viera cómo nos honra ella también a nosotros, con todos sus defectos, que andan en el mundo, pero ella nunca se olvida de nosotros. Siempre, de muchas maneras, ella está cerca de nosotros. Entonces, hermano, ¿dónde aprendió ella eso? De los padres, en la iglesia, y también con el ejemplo de los padres. Amén. Primeramente con la palabra, porque ella estuvo metida dentro de la iglesia, aunque ya llegó grande, pero estuvo muchos años aún sirviéndole al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sigamos avanzando. Dice ahora, el Proverbios capítulo 2. Vamos a leer unos versos en Proverbios. Bendito el Señor. Sí, le digo que Proverbios está lleno de enseñanza para todo, hermano, para educar a nuestros hijos, para educarnos nosotros, los padres. Tanta palabra hermosa, bendito el Señor. Capítulo ¿sabe qué? Primeramente, hermano, leamos el verso número 7 del capítulo 1. De todas maneras le dije el 2. Pero aquí en el 1, hermano, el 1, 7, creo que todos lo sabemos hasta de memoria. Amén. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero, hermano, creo que cuando nuestros hijos crecen en la iglesia, hermano, cuando son educados a través de la palabra del Señor, ellos saben que el principio de la sabiduría tendrá que ser el temor a Dios. Amén. Y van a crecer temiéndole a Dios antes de tenerle temor a sus padres, porque a los padres se les tiene que tener respeto. Amén. Y al Señor un temor, pero no de que Él es un Dios avaro, severo, un Dios que destruye, hermano, no, sino que es un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora sí, dele vuelta. Y el 2 dice, ahí nomás era de darle vuelta. Dice el verso 1: hijo mío, hay que recordar que esto es también para nosotros, porque también nosotros fuimos o somos hijos. Amén. Además, si ya no tenemos papá y mamá, tenemos nuestro Padre en los cielos. Amén. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahí nos detenemos. Entonces podemos ver, hermanos, de que Dios nos capacita como padres y capacita a nuestros hijos. Amén. Porque de Él viene todo lo que hemos leído, ¿verdad? Pudiéramos, hermano, enfocarnos aquí y darle un par de horas a esto. Pero, hermano, es tan claro lo que hemos leído, ¿verdad? Habla del conocimiento, de la sabiduría, hermano, habla de sus mandamientos, habla, hermano, de la inteligencia, habla, hermano, la prudencia, todo lo bueno que puede capacitar Dios al ser humano. Todo viene de parte de Él. Amén. Entonces, si todo viene para nuestros hijos, así mismo viene para nosotros también. ¿De acuerdo? Bendito el Señor. Ahora veamos lo que dice, gloria a Dios, el capítulo 10, primeramente el 3, 11 y 12, ya que estamos aquí cerquitas del 3, estamos ahí pegaditos. Verso 11 y 12, ahí están a su mano derecha, ¿verdad? Dice el 11: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Aleluya. ¿Está viendo? Por eso le llamamos la atención a nuestros hijos, porque los amamos. Dios nos llama la atención a nosotros también, porque Él nos ama. Y aquí dice que nos castiga también. Entonces nosotros tenemos toda la autoridad también de parte de Dios para castigar a nuestros hijos. Dice el 11: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Entonces, de la misma manera, nuestros hijos no tienen por qué fatigarse. Hermano, qué lindo estuviera que nuestros hijos estuvieran aquí todos también, ¿verdad? Porque el tema que estamos hablando es de la familia. Involucra padres e hijos y hasta los nietos también. Amén. Hermano, ¿qué dijimos el otro día? Hasta la cuarta generación, ¿verdad? Bendito el Señor. Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Amén. O recordándonos Dios algo que ya sabíamos, pero a veces se nos olvida. Aleluya. Amén. O fingimos que se nos olvida. Hermano Gustavo no se ha dormido. Ahora sí vayamos al 10. Allí nomás vamos a leer el verso 1. Lo tiene, ¿verdad? Dice los proverbios de Salomón, dice al empezar, ¿verdad? Dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Sucede a veces eso en la familia, hermanos? Sí. Hay hijos que buscan más al padre que a la madre, o a veces viceversa. Entonces avergüenza más de alguno de los dos, ¿verdad? Porque aquí dice: el hijo sabio alegra al padre, pero también hay hijos necios, dice aquí, ¿verdad? Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, hermano, ¿qué es lo que cambia todo esto? La corrección. Por medio, hermano, de la varita y por medio de la palabra del Señor. La palabra también es vara para nosotros. Es varita que Dios utiliza para castigarnos. Amén. Ahora vea lo que dice el 13:1. Estamos ahí, ¿verdad? Proverbios 13:1. Dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Aleluya. Esos son los rebeldes. Porque donde quiera, hermano, en todas las familias hay hijos rebeldes, ¿verdad?
Y peor si no han sido bien corregidos, ¿verdad? Cuando son grandes, hermano, híjole, se ponen rebeldes. Entonces, hermano, tenemos un gran trabajo que hacer, una obra grande que hacer. Hermano, el habernos dado hijos el Señor, hermano, es un trabajo bastante grande, pero que con la ayuda del Señor lo podemos hacer, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Veamos, hermano, lo que... Bueno, vamos a entrar, hermano, en los últimos versos ya para ir terminando. El capítulo número 14, que estamos aquí cerquitas, mire lo que dice el verso 1. Aquí, hermano, ya se dirige más igual a toda la familia, pero también a los padres y a las madres. Dice el capítulo 14, verso 1. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Entiende lo que dice ahí? La mujer sabia, capacitada, sobre todo con la sabiduría de Dios, Con el temor de Dios. edifica su casa, edifica la familia. Estamos hablando de la familia, ¿verdad? La otra vez hablé y mencioné, hermano, que las madres le dedican mucho más tiempo a los hijos que nosotros los padres. ¿Cree usted que hay familias, hermano, aún entre familias cristianas, que de repente hay madres que ponen a los hijos en contra del padre? Sí los hay. Sí hay madres así. No le hagas caso a ese viejo. No te creas de lo que te dice. Y hermano, son hijos que se sujetan más a la madre que al padre. A aquella mujer, hermano, se le ha olvidado que la cabeza del hogar es el hombre. Entonces, hermano, tenemos que recordar eso, que en la familia, en el hogar, la cabeza del hogar es el hombre. Pero hay mujeres que quieren llevar el pantalón y el hombre la falda. Aleluya. No debe de ser así. Yo conozco más de 1 o 2 lugares donde la mujer lleva el pantalón y el hombre la falda. No debe de ser así, ¿no? Por eso dice aquí que la mujer sabia edifica su casa. Ella sabe lo que tiene que hacer: educar a los hijos, decirles aquí al que manda es tu papá. O sea, el hombre tampoco tiene que ser, hermano, como yo lo fui en un tiempo, un machista completo. ¿Sí? Hay que decir. Porque, hermano, Dios ha hecho cambio en nosotros. Amén. Puede que todavía tengamos un poco. Dios sigue trabajando en eso. Pero, hermano, era una cosa exagerada. Aleluya. Y hay muchos hombres, hermano, que son igual como yo era antes. Y es un trabajo, hermano, que Dios ha venido haciendo grandemente, no solamente conmigo, sino con muchos hombres. ¿Cuándo fue el martes que el hermano él me leyó una nota de una petición que oráramos por un hombre machista? Amén. Creo que Fernando se llamaba el hombre, algo así. Fernando, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos más habrá como él? ¿Verdad? Ahora, yo ya no me meto entre esa bolita. Aleluya. Porque, hermano, Dios ha obrado en nosotros. Le vuelvo a decir, no hemos llegado a la perfección, pero ahí está el Señor trabajando con nosotros. Pero la mujer, hermano, que entiende todas estas cosas, ella edifica parte de su casa, de la familia, y es muy importante, porque ya lo dije, ella le dedica mucho más tiempo a los hijos que el padre, porque el papá se la pasa en la calle trabajando. Hay hombres que trabajan 12 horas todos los días, hermano, y llegan cansadísimos a la casa
muy poco tiempo le dedican a la familia, hermano. Entonces la que está ahí siempre los lleva a la escuela, los trae de la escuela, les da de comer, hace a la casa, hermano, hace todo, hermano. Y hay unas que aún trabajan. Aleluya. Entonces, hermano, está pesado el trabajo de una mujer. Por eso dice aquí que la mujer sabia edifica su casa, Más la necia. mas la necia con sus manos La derriba. Hay mujeres que no saben cómo edificar la casa. Necesitan a Dios en su vida. Entonces, hermano, al igual hay padres que no saben cómo hacerlo. Así es también. Pero qué bueno que estamos en el camino de Dios, porque Él es el que nos da la sabiduría. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. Si le digo que estamos ya leyendo los versos finales, hermanos. Teníamos que terminar esta noche, bendito el Señor. Para así, hermanos, empezar un nuevo tema que Dios nos dé al regreso de nuestro corto El viaje video va a quedar en que vivo. vamos a hacer. Gloria Va a al quedar Señor. grabado por si lo quieren compartir con sus familias. Capítulo número 3, verso 1, primeramente dice lo siguiente. Solamente vamos a leer el verso 1 y el verso número 7. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra Aleluya. por la conducta de sus esposas. Una mujer sabia sabe dar un buen testimonio, hermano, tanto de su familia, de su marido. O sea que es una mujer que está edificando su casa con sabiduría, ¿verdad? Entonces aquí es muy claro lo que dijo Pedro, lo que escribió a través del Espíritu Santo. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Sí, puede ser que el marido tenga un montón de defectos, pero usted tiene que sujetarse primeramente a Dios y también ser sujeta a su marido. No aguantarle que le esté maltratando, que le esté hostigando la vida, hermano, pero como su marido que es, tiene que reconocer que él es la cabeza del hogar. ¿Sí me explico? Dice: para que los que también no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El verso 7 dice, aquí nos habla a nosotros también: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios te bendiga para ti. ¿Se imagina qué importante es esto también? O sea, creo que el Señor en el camino, hermano, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha enseñado, hermano. Si en el mundo fuimos una cosa, ya en el Señor ya no lo somos. Así es, amén. Tenemos que saber, hermano, no creo que no hay familia, no hay matrimonio perfecto, pero podemos hacer La diferencia. lo máximo que podamos por vivir una vida agradable delante del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, hermano, aquí dice que a la mujer tenemos que tratarla bien, como a vaso más frágil, hermano, y también, hermano, porque son coherederas de la gracia de la vida. Y aquí hay algo muy importante, dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, un hogar donde se tiran los platos, hermano, se dan de rasguños y patadas y aquí y allá, hermano, la oración del hombre ni la de la mujer tampoco llega a la presencia de Dios. No hay nada. ¿Por qué? Porque no hay comunión Aleluya. en la familia, en el hogar, con el marido y con la esposa. Pero cuando hay comunión, hermano, esas oraciones llegan a la presencia del Señor. Amén. Entonces, hermano, tanto ellas tienen que ser sujetas y también nosotros tratarlas como vasos frágiles. Amén. Amén. Con fragilidad, no ser toscos, no ser groseros, hermano, mucho menos ofensivos. Sí. Amén. Bendito el Señor. Y, hermanos, el capítulo número, vamos a terminar, gloria a Dios, en Efesios otra vez. Gloria a Dios. Con esto terminamos, ya estamos terminando, hermanos.
Luego estaremos orando, hermana María. Capítulo número 5 de Efesios. Bendito el nombre del Señor. Con estos versos terminamos el estudio, hermanos, de la familia. El verso número 21 al 25 vamos a leer. ¿Lo tiene? Dice aquí le habla el Señor a toda la familia, ¿ok? Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿ok? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, de la misma manera. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Entonces, hermano, está viendo que lo hemos terminado hablándole a toda la familia, al marido, a la mujer, hermano, porque esa es la voluntad de Dios, que caminemos, hermano. Por eso Dios nos educa, por eso Dios nos habla, por eso Dios nos capacita, hermanos, para capacitar también al pueblo. Es lindo, hermano, es una responsabilidad grande, hermano, estar educando al pueblo, capacitándolo, hermano, pero al mismo tiempo es un gozo en el Señor. Amén. Amén. Hermano, yo no sé cuánto tiempo me quede estando al frente de la obra, hermano, aunque lo vamos a estar hasta el día que moramos, pero, hermano, Dios siempre tiene hombres preparados para que tomen la batuta. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, mientras Dios nos tenga con salud, con vida, que podamos hacer las cosas, hermano, vamos a seguir adelante, instruyendo al pueblo, enseñando, hermano, y siempre glorificando el nombre del Señor. Tenemos aquí, hermanos, 3 notas. En este momento, hermano, hemos terminado lo que es la enseñanza. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor.